Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Beltrán. Debido a la serie de preguntas, comentarios y observaciones que he recibido sobre el video de por qué es tan exitosa la falacia del neoliberalismo, me he visto forzado a hacer varios videos para explicar los comentarios y las observaciones que han hecho en estos videos. He recibido una serie de observaciones muy válidas sobre qué es la libertad y hasta dónde llega la libertad. Las observaciones que me han hecho están orientadas a decir que es imposible definir libertad porque es un concepto netamente subjetivo y que cada quien tiene su propio criterio de libertad. Pues esto no es tan cierto. De hecho, vamos a ver que voy a explicar que sí existen criterios objetivos sobre qué es y qué no es y hasta dónde llega la libertad. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo se construyen las palabras y los significados, digamos, en el gran campo del conocimiento humano? Estamos de acuerdo, hay un consenso en que existen dos tipos de entidades. Unas entidades objetivas, materiales, físicas, tangibles, como esta camiseta, el cuadro que está atrás, el tablero que tengo atrás, la pared, es decir, se pueden tocar, se pueden ver, se pueden presenciar. Y otro tipo de entidades intangibles que, a pesar de que no se puedan tocar, existen, como los números y la gran mayoría de las palabras, entre ellas la libertad. Entonces estamos de acuerdo en que la libertad no es un objeto, sino que es algo intangible que existe. Pero no por el hecho de que no sea un objeto, no quiere decir que no tenga unos criterios objetivos, que es diferente a que no sea un objeto. Segundo, vamos a entrar en acuerdo cómo se construye el conocimiento. Digamos, hay como dos grandes campos de construcción de conceptos, ambos igualmente válidos para la humanidad y ambos le aportan conocimiento a la humanidad. Por un lado tenemos el campo científico que construye conceptos científicos, valga la redundancia, y esta construcción se hace a partir de la conclusión empírica, a partir de la evidencia, pero generalmente a partir del método científico o de un experimento. Del método científico que algunos le atribuyen a Descartes, otros he leído historiadores que lo ubican en mucho más antes, en los antiguos. Hay una película muy buena sobre Hipatía de Alejandría que ya usaba el método científico. Murió asesinada bárbaramente hacia el año 495 después de Cristo. Lo pueden ver en la película Ágora, la caída del Imperio Romano. Pero lo que voy es que este tipo de conocimientos se construyen a partir de la evidencia, de la experimentación. Son conocimientos muy válidos, son conocimientos sobre los cuales pues, se constituyen el pilar del fundamento científico y sobre los cuales pues, no hay objeción una vez establecida una verdad científica. Pero hay otro tipo de conocimientos igualmente válidos en el campo del conocimiento humano, de la sabiduría, que es el conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico se construye básicamente a partir del debate principalmente entre personas que nos dedicamos a la academia, pero que también tenemos en cuenta el significado común, lo que la gente entiende por ese significado. Es decir, no es que dos o tres personas se reúnan en una biblioteca a inventarse en las palabras, no, también se tiene en cuenta lo que en el lenguaje común se entiende por eso. En pocas palabras, el consenso filosófico, la construcción filosófica es una construcción colectiva del conocimiento. En este segundo campo tenemos todo aquello que no es susceptible de un experimento o que no se puede hallar o no es susceptible de hacerse vía el método científico. Entre ellos el concepto de libertad. Si bien es cierto que las observaciones que han hecho apuntan a que es la libertad, que es imposible definir libertad porque es una, digamos, un concepto netamente subjetivo y todo este rollo, pues eso no es tan cierto. Claro, parte del punto de que cada quien tiene una idea propia de libertad. Entonces vamos a ir por partes. Existen tres formas o tres criterios, si se pueden llamar así, de medición de la libertad. Es decir, usted
Tampoco es que se necesite un postdoctorado o estudiar 25 años para definir qué es libertad, no. Digamos que uno casi que por instinto, así que de manera natural, uno puede reconocer en qué momentos o en qué situaciones está en libertad y en qué momentos no. Digamos que es que también hay un lenguaje común y un significado común de lo que es libertad. No es tan cierto que el concepto de libertad sea netamente subjetivo, porque de ser así, pues imagínate, no sería posible la libertad en una sociedad porque cada quien tendría un concepto distinto de sociedad, de libertad, perdón. Es más, ni siquiera se podría hablar de libertad en una sociedad porque pues cada uno lo va a entender de una manera diferente. No, el hecho de que en un estado se hable de libertad y se hable de libertad de manera global demuestra que sí hay un consenso casi que homogéneo a nivel de la humanidad y hay un consenso en la sociedad de lo que es y de lo que no es libertad. Yo admito que en la individualidad de cada quien, pues cada uno lo adapte a su propia realidad y le dé unos alcances y unos significados muy particulares. Lo que no admito es que la libertad se termine ahí, para nada. El solo hecho de que en una sociedad podamos hablar de libertad significa que sí hay un consenso social, casi que universal, casi de lo que es y de lo que no es libertad. Si no, no podríamos hablar de libertad. Si hablamos de libertad es porque hay un consenso o al menos una idea generalizada de lo que es. Entonces esto demuestra que no es tan cierto que sea netamente subjetivo. Si fuera una construcción subjetiva no podríamos hablar de eso. Una construcción netamente subjetiva podría ser el significado de los sueños, que eso sí dependerá de lo que cada persona interprete. Pero la libertad no, la libertad tiene un consenso. Entonces, hay un primer criterio de establecimiento de la libertad que es el criterio subjetivo, claramente. Cada persona identificará en qué situaciones o en qué estados se siente o no se siente libre. No hay discusión en eso. Pero en lo que sí yo doy la discusión o en lo que hay consenso es que la libertad no termina ahí. Hay un segundo nivel que es el nivel intersubjetivo. ¿Y es cuál? Cuando una sociedad, un grupo, un clan, una tribu o un conjunto de seres humanos más o menos homogéneos en sus características, que comparten una localización territorial, unas aspiraciones y con algunas diferencias están orientados hacia más o menos un mismo grupo de valores morales, reconocen qué es y qué no es la libertad para ellos y en qué estados están en libertad y en qué situación no están en libertad. Entonces ahí hay una construcción intersubjetiva de lo que es libertad. Y esto se ven cosas como los palenques, los cabildos, los quilombos, eh, grupos tan sencillos como los barrios, una junta de acción comunal, un municipio, una empresa, qué sé yo, es decir, cualquier asociación humana que comparta unas características va a construir un concepto o, digamos, un entendimiento, así no lo haga teóricamente, pero al menos, digamos, hay un entendimiento claro de lo que es libertad y de lo que no. Entonces hay una construcción intersubjetiva del conocimiento. Pero quiero andar aquí en un tercer nivel, que sí es importante, que sí es vinculante, que es el nivel objetivo. Hay unos criterios objetivos de lo que es y de lo que no es libertad, hasta dónde llegue el alcance que tiene. Yo lo voy a hablar desde mi campo del conocimiento, que es el derecho, pero pues en los diferentes campos del conocimiento hay criterios objetivos de medición de la libertad o establecimiento de la libertad. Y en el derecho específicamente, los criterios que nos sirven para establecer hasta dónde llega la libertad, qué es y qué no es, son los derechos. Y específicamente los derechos fundamentales. También están los derechos humanos, pero más que todos los derechos fundamentales. En un video anterior hice un video sobre qué son y cuáles son los derechos fundamentales y recomendé un libro del profesor Tulio Chinchilla Herrera, que tiene un libro llamado así, qué son y cuáles son los derechos fundamentales, en donde explica cómo llega un derecho a ser fundamental, es decir, cómo se gana la fundamentalidad de un derecho. Y en ese video expliqué cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y un derecho humano. Y la diferencia es básicamente que un derecho fundamental es una construcción jurídica, es del derecho.
mientras que los derechos humanos son una construcción política. Se puede decir que son una aspiración política que no por eso dejan de ser vinculantes y no por eso dejan de ser importantes. De hecho, son la guía de todos los demás derechos. En ese video hice la analogía, la alegoría del navegante que miraba las estrellas y que se guiaba con las estrellas para ir de un continente a otro. Obviamente él en un barco nunca va a alcanzar las estrellas, pero le sirven de guía para llegar a otro lado. Pues esos son los derechos humanos. Son una guía, son vinculantes, nos sirven de guía para construir un mejor estado de social o una mejor humanidad, una construcción humana de lo que son los derechos humanos, valga la redundancia. Los derechos fundamentales son más aterrizados, más reales, más materiales, se pueden materializar y son una construcción jurídica y son propios de cada país. Había puesto el ejemplo, por ejemplo, del porte de armas. En Estados Unidos es un derecho fundamental, casi que un derecho natural a la misma existencia del ser humano, porque pues es propio de su cultura. Los gringos tienen una naturaleza muy guerrerista, ellos no conciben la vida sin portar armas. Pero en Colombia afortunadamente no, pues esa locura todavía no se ha difundido aquí. De hecho, aquí en Colombia es un delito portar armas, hay que tener unos permisos y unas licencias y solo ciertas personas las pueden portar. Y ojalá sea así mucho tiempo y por siempre. Pero a lo que voy es que los derechos son un criterio objetivo que nos establecen qué son las libertades. ¿Por qué? Dentro de las múltiples definiciones de lo que es un derecho es un poder, una potestad, un atributo, una condición, un estado de cosas, pues un buen sinónimo de lo que es un derecho es una libertad. Porque un derecho es algo que yo puedo hacer. Y eso es una libertad, algo que yo puedo hacer. Entonces, un derecho es una libertad. Y hay derechos fundamentales que explícitamente se llaman así. Se llama derecho fundamental de libertad tal. Y hay varios. Libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de personalidad jurídica, libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, libertad sexual y reproductiva. Es decir, los derechos fundamentales son libertades. Y los derechos fundamentales son un criterio objetivo, una construcción objetiva de lo que son las libertades. Entonces no es tan cierto que la libertad sea un criterio subjetivo. Tiene un criterio objetivo. ¿Cómo se construyen los derechos fundamentales en Colombia? Básicamente hay tres vías. Primero, por vía constitucional. En la misma acta de constitución de Colombia se plantearon derechos fundamentales, se planteó libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de personalidad jurídica, naces libre, etc. Esos son libertades que se plantearon en la misma constitución. La segunda forma es la ley estatutaria, que en Colombia, según la ley quinta, necesita 8 debates en sus respectivas cámaras y necesita la aprobación de 2/3 partes del Congreso. O sea, no es cualquier ley, es una ley de orden que se adhiere a la Constitución. Entonces, imagínate tú el poder de un derecho fundamental y eso es una libertad. Y la tercera vía, que es el precedente jurisprudencial, que en el caso colombiano específicamente lo da la Corte Constitucional como órgano de cierre de la jurisprudencia constitucional, tanto en sentencia de tutela como en sentencia de control de constitucionalidad. Entonces tenemos esas tres vías de construcción de los derechos fundamentales. La Constitución con todos los actos de reforma constitucional, la ley estatutaria, ya dije, requiere 2/3 del Congreso para ser aprobada y 8 debates. Es una ley que es bastante difícil de tramitar porque además se tiene que hacer en una misma legislatura. Y 3, el presente jurisprudencial. Y hay varios casos, como el caso de la maternidad subrogada, la interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, que son libertades y son derechos fundamentales. Entonces sí hay criterios objetivos para establecer la libertad. No es tan cierto que la libertad sea un criterio netamente objetivo. Ahora, ¿qué le admito yo a las discusiones que hay sobre la libertad? Que nadie es totalmente libre en el sentido más puro. Eso es cierto, eso es un consenso filosófico. Nadie es totalmente libre en el sentido más puro, para empezar, porque como ser vivo está atado a sus propios instintos. Pero aquí como no estamos entrando en ese debate filosófico permanente y casi interminable de qué es libertad, sino que estamos estableciendo los criterios objetivos de que sí hay criterios objetivos para establecer la libertad, que en este caso son los derechos fundamentales,
Y todo el conjunto de derechos, no nos limitemos solo a los fundamentales, los derechos humanos, los derechos patrimoniales, bueno, todo el conjunto de derechos que existen, que conforman la dignidad humana, según el profesor Oprimi, la dignidad humana en sentido objetivo no es más que el conjunto de derechos que tiene la persona. Yo concuerdo con esta definición. Pero el caso es que sí hay unos criterios objetivos para establecer la libertad. Entonces, con eso respondo a la primera pregunta. No es cierto que no se pueda hablar de libertad porque es un criterio netamente subjetivo. No, eso es falso. Hay criterios objetivos que me establecen la libertad y podemos hablar de uno muy específico que son los derechos fundamentales y de otros como los derechos humanos. Entonces, ahí está respondida esta pregunta. La segunda serie de comentarios que he visto me hacen hablar sobre las grandes falacias del modelo neoliberal. Recordemos las falacias del neoliberal que he aclarado en los videos anteriores. Primero, el modelo neoliberal te vende una libertad, una falsa libertad, que no te sirve de nada. Es una libertad sin garantía de derechos fundamentales, que si tienes dinero podrás disfrutar de ella y si no tienes dinero no te va a servir para un carajo. Entonces te vende una libertad que no te hace libre. Te vende una libertad que no te va a servir de absolutamente nada porque está atado a tus propias condiciones y capacidades materiales de existencia. Esa es la primera gran falacia del neoliberalismo. Te vende una libertad que no vas a poder disfrutar de nada si no tienes dinero. Segundo, el modelo neoliberal te hace creer que eres libre para disfrazar el hecho de que en realidad estás atado, dominado, sometido y esclavizado al sistema. Y ese es uno de los grandes éxitos del modelo neoliberal, que disfraza el hecho de que en realidad estás sometido al sistema, de que tienes que cumplir unas reglas, de que tienes que cumplir un horario, de que tienes que trabajar, de que tienes deudas, de que estás jodido por todos lados. La gran falacia del sistema neoliberal es hacerte creer que eres libre, cuando en realidad no lo es. Si fueras absolutamente libre, para empezar, usted trabajaría en lo que... o no trabajaría, disfrutaría la vida todo el tiempo, haría lo que le dé la gana, pero no, te ves obligado a hacer cosas que no quieres, como trabajar en trabajos que no, valga la redundancia, trabajar en cosas que te aburren, porque estás sometido, dominado, esclavizado, subyugado al sistema. Entonces parte de la gran falacia del neoliberalismo es venderte la idea de que eres libre cuando en realidad no lo eres. Venderte la idea de que trabajar en un salario de mierda es libertad. Esa es la falacia del neoliberalismo. Venderte la idea de que estar endeudado es libertad. Venderte la idea de que estar subordinado es libertad. Venderte la idea de que ser pobre y que no te garanticen derechos fundamentales es libertad. Venderte la idea de que rebelarte es malo, es ir contra la libertad. O sea, ¿cómo así que va a protestar? Eso es ir contra la libertad. Entonces, la segunda gran falacia del neoliberalismo es venderte la idea de que eres libre cuando en realidad no lo es. Y la tercera gran falacia del neoliberalismo, te lo voy a explicar acá, que es a donde van los comentarios. Venderte la falsa idea de que el modelo neoliberal es el único modelo de Estado que te ofrece libertad. Y eso es falso. De hecho, hay más libertades en un estado de bienestar que en un estado neoliberal. A empezar por ahí. ¿Por qué? Porque un estado de bienestar te va a garantizar los derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? ¿Qué acabamos de decir hace 3 minutos? Que los derechos fundamentales son libertades. Entonces, un estado de bienestar que te garantice derechos fundamentales, pues también te garantiza los derechos fundamentales asociados a la libertad. Es falsa esta idea porque el neoliberalismo te va a vender la idea de que un estado de bienestar socialdemócrata, socialista y comunista, que son los 4 tipos de estados diferentes al modelo neoliberal. El neoliberalismo te va a vender la idea, a través del miedo y el engaño, te va a vender la idea de que en un estado de bienestar vas a estar pues encadenado a un árbol, o qué sé yo, con un cepo en el cuello ahí sometido, y que no vas a tener libertad, porque eso es lo primero que te dicen, que no vas a tener libertad de nada. Pues eso no es tan cierto. De hecho, claro, voy a recibir opiniones, no, pero es que hay más restricciones en un estado.
Mira, todos los estados, todos, incluyendo el modelo neoliberal, tienen límites a las libertades. O sea, que el estado neoliberal no es tan libre como tú crees. Porque el estado neoliberal también tiene limitaciones a la libertad. O sea, no te creas el cuento de que el estado neoliberal no tiene limitaciones a la libertad, no, para nada. También intenta publicar algo en contra, tendencioso o en contravía en Facebook. De una vez te van a censurar. ¿Y qué es eso sin un límite a la libertad? Intenta publicar algo en X que no le guste a Elon Musk, te van a censurar. ¿Y qué es eso? Pues límite a las libertades. Entonces sí, de hecho hay más libertades en un estado de bienestar que en un estado neoliberal. Precisamente porque el estado de bienestar está encargado de garantizar derechos fundamentales. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Libertades. Así de sencillo. Entonces el estado neoliberal te va a vender la falacia de que los únicos que ofrecen libertad son ellos. Básicamente el estado neoliberal te va a decir que la libertad es lo que el estado neoliberal diga. El estado neoliberal te va a decir, mire, es que la libertad es lo que nosotros decimos. Es como la libertad que promete Estados Unidos para las democracias. Eso es el estado neoliberal. Te ofrece la libertad que ellos digan que es libertad. Entonces vamos, tres falacias. Uno, te ofrece una libertad que no te hace libre, que no te sirve absolutamente de nada porque está atado a tus propias condiciones materiales de existencia. De hecho, es una libertad que es una excusa del mismo Estado neoliberal para zafarse de su responsabilidad con el ciudadano. Porque ¿cuál es la libertad que te ofrece? Haga lo que quiera, pero a mí no me pida nada. Entonces, es la libertad que usa el Estado neoliberal para zafarse de tu obligación contigo. Una libertad no me sirve de nada. No, ya, reitero, si tienes dinero te sirve, si no, no. Segundo, te vende la falsa idea de que eres libre, cuando en realidad no lo eres. Estás atado, dominado, esclavizado, subyugado, sometido al sistema. Tienes que trabajar en en cosas que no quieres, por salarios de mierda, aguantarte tránsito horrible, malos jefes, malos tratos, para ganar una miserableza, vivir endeudado, y te hacen creer la idea de que eres libre en ese sistema. Dime tú qué libertad es esa. O sea, pues eso no es libertad. Si realmente fueras libre, estarías, no sé, con la pierna echada en una hamaca, mostrando cuerpo desnudo a todo. Eso sí es libertad. Pero el Estado neoliberal te hace creer que ser esclavo, que trabajar como ratón 14 horas al día es libertad. Eso es lo que te vende el Estado neoliberal. Te hace creer, con esta cultura del trabajo en el Estado neoliberal, te hace creer que madrugar a las 4 de la mañana y llegar a medianoche es el modelo de vida ideal y que eres libre por eso. Entonces, no, no eres libre, no eres libre, estás atado al sistema. ¿Sí? O sea, entre más rápido lo entiendas mejor. Y la tercera falacia es hacerte creer que los únicos que ofrecen libertad son ellos. Y que la libertad es lo que el Estado neoliberal dice que es. Entonces te venden la idea de que en un Estado comunista no vas a tener libertades, que allá vas a estar, no sé, encadenado a un escritorio desde el cuello, ¿no? Y que no vas a tener, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Y esto me da pie para hablar de lo tercero, con esto cierro. ¿Cuál es la diferencia entre las libertades que ofrecen los diferentes estados? Porque todos los estados ofrecen libertades. Entonces me van a decir, Cristian, bueno, y si todos los estados ofrecen libertad, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy sencillo. La forma en cómo cada estado, cada modelo ve la libertad y los límites propios de cada modelo de estado a esas libertades. Y ahí sí hay diferencia. Pero diferente es que cada modelo de estado perciba la libertad de una forma distinta, porque es que no hay una sola forma de entender la libertad. Que es lo que te vende el Estado neoliberal. El Estado neoliberal te va a decir, mira, es que la única forma de entender la libertad es lo que nosotros te decimos. No, eso no es cierto. Hay otras formas de entender la libertad que es diferente a que no hayan libertades, ¿sí? Pero en un estado de bienestar puedes escoger la escuela donde quieres ir, puedes escoger el trabajo, tienes libertad de oficio, puedes escoger el centro médico que te va a atender. En un estado de libertad también hay propiedad privada. Entonces no es cierto que
solamente en el Estado neoliberal haya libertad. No, eso es la falacia que te va a vender el neoliberalismo. Que ni nadie más te ofrece libertad, ¿no? Eso no es tan cierto. Y en el tema de las restricciones de la libertad sí hay unas diferencias muy claras. Y las voy a decir, usted tomará su propia decisión. En un estado de bienestar hay tres restricciones muy claras que en eso sí se diferencia un estado neoliberal. En un estado de bienestar, primero, no hay libertad de concentrar riqueza en una o en pocas manos. Esa sí es una diferencia del estado de bienestar con el estado neoliberal. Porque en el estado neoliberal no hay restricciones. Una sola persona puede acumular toda la tierra del país. Claro, se basa en el sistema de competencia salvaje. Una o dos o muy pocos concentran todo el mercado. Al final se vuelve un sistema de monopolios y oligopolios, que es lo que ocurre en Colombia. Un sistema feudal de producción donde muy pocas personas, menos de 4.000 personas de entre 40 millones, concentran el 98% de toda la tierra, de toda la riqueza en Colombia. Eso es lo que sucede en Colombia. Entonces en el estado de bienestar no hay libertad de concentrar riqueza en una o en pocas manos. Y entonces, ¿a quién no le gusta eso? A los concentradores y acaparadores de riqueza. Pero eso es diferente a que no haya libertad de propiedad privada. En un estado de bienestar hay propiedad privada. Y usted tiene libertad de conseguir su propiedad privada y tiene derecho a la libertad privada que trabaje. Todos los estados de bienestar protegen el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, aquí voy a diferenciar dos tipos, me da pie para diferenciar dos tipos de propiedad. La propiedad privada personal, que es la que usted gana con su propio trabajo, y la propiedad privada de los medios de producción, que es diferente. Y la propiedad privada de los medios de producción está asociada a la concentración de riqueza. Y en eso sí hay unas limitaciones en el estado de bienestar. El estado de bienestar no está permitido y hay una restricción a la concentración de riqueza. No se permite la concentración de riqueza. ¿Por qué? Porque prima el interés público. Entonces, una sola persona no me puede acaparar toda la riqueza. En el estado neoliberal no hay problema con eso. Uno solo se puede quedar todo porque se basa en el sistema de competencia salvaje y no hay restricciones a esa libertad. La segunda restricción que hay en un estado de bienestar es a que una persona acapare los medios de producción, que es muy parecida a la primera, pero esta va enfocada específicamente. En la primera pueden ser cosas, ¿no? Muebles, que no sean medios de producción. En esta segunda restricción es una sola persona no me puede acaparar todos los medios de producción. Y esa sí es una restricción del estado de bienestar y de los modelos socialdemócratas, porque hay un bien común que prima. Si yo dejo que una sola persona acapare todos los medios de producción, pues entonces, ¿qué van a producir los demás? ¿Cómo van a producir los demás? ¿Cómo se incrementa la industria? No, lo que se mueve es un sistema de monopolios. En el estado neoliberal, que es un estado destinado a destruirse a sí mismo, porque inevitablemente va a terminar en monopolios, pues no hay restricciones a esto. Sí puede haber concentración de riqueza y acaparamiento de los medios de producción. Y la tercera libertad que no se permite en un estado de bienestar. En un estado de bienestar no se permite que abuses de tu posición dominante. Esta es una política de un estado de bienestar. En un estado netamente neoliberal, no importa. Usted puede abusar de su posición dominante porque se basa en el sistema de competencia salvaje. Entonces, usted con su dinero y su tamaño, como decimos en Colombia, marranea y hace lo que le dé la gana. Porque el sistema se basa en eso. Entonces, quería desmentir esta falacia de que solo el sistema neoliberal ofrece libertades. No, eso no es tan cierto. De hecho, hay más libertades en los sistemas de bienestar, precisamente porque el estado de bienestar se concentra en garantizar y materializar tus derechos fundamentales. ¿Y qué dijimos que son los derechos fundamentales? Pues libertades. Entonces, sí hay libertades y de hecho hay muchas más libertades en el estado de bienestar que en el estado neoliberal. No te creas el cuento de que solo el estado neoliberal te ofrece libertad. Eso no es cierto. Con esto cierro. Muchas gracias. Voy a hacer un resumen corto de las tres grandes falacias. 1. La idea te venden una libertad que no te va a servir de nada, porque está atada a tus condiciones materiales de existencia. 2. Te venden la idea de que eres libre cuando en realidad no lo eres, eres esclavo del sistema. 3.
te venden la idea de que el neoliberalismo es el único que ofrece libertad y esto no es cierto. Con eso termino, muchas gracias.